a ir a nuestro texto en esta mañana y bueno, vamos a hablar un poco y el tema de nosotros que vamos a tratar de esta mañana es la conducta del joven cristiano. Vamos a ver hoy la conducta del joven cristiano. Bueno, ¿por qué escogí este texto? Bueno, sabemos aquí que todos somos jóvenes, ¿no? La mayoría, por decir todos, estamos aún en nuestra edad de juventud, aún no hemos pasado aún los 30 años, ¿no? Ninguno de nosotros. Y veo necesario, ¿no? Estos textos de conocer y entender todo lo que tiene que ver con la conducta de un joven, sobre todo. Bueno, una de las situaciones que nosotros tenemos que entender es que la iglesia de hoy está buscando agradar a los no creyentes. Toda la iglesia cristiana de este tiempo, en su excusa por el amor y por el afán de alcanzar a los no creyentes, están tratando de agradarlos, ¿sí? Están llevando el evangelio a un punto de degradación en que ellos ya no se puede distinguir entre la mundanalidad y lo que ellos llaman la contextualización de la iglesia en el mundo, ¿sí? Muchas de las personas hoy tienen como excusa decir, vamos a contextualizar el evangelio para que las personas puedan escuchar y para que las personas puedan venir. Pero la iglesia ha caído en un error, y es que la iglesia se ha vuelto mundana. El mundo se ha metido dentro de la iglesia. Vemos en la forma de la alabanza, en la forma de que las personas se visten, en la forma en que las personas hablan, en la forma en que las personas se comportan. Y vemos que el mundo se ha entrometido dentro de la iglesia. Y otro asunto también importante también en la iglesia moderna es que, como yo le he dicho a algunos de los hermanos cuando hemos hablado, ¿no? Y es que cada vez la iglesia cristiana está hecha cada vez más para los jóvenes. Toda la iglesia moderna está enfocada en hacer todo de una forma que atraiga mucho a los jóvenes, ¿sí? Pero se han olvidado que en la iglesia hay varios tipos de personas, hay varios grupos de personas distintas en las iglesias, ¿no? Y vemos que la música es hecha para jóvenes, vemos que las prédicas son para jóvenes, vemos que las actividades en la iglesia son estilo para jóvenes. Entonces todos están caminando hacia los jóvenes, ¿sí? Por eso también yo escogí este texto, porque vemos que es algo que se está viendo y que es relevante para nosotros. Ahora, otra cosa que también nosotros tenemos en cuenta es que las iglesias están siendo manejadas por jóvenes, ¿sí? Iglesias históricas, iglesias que normalmente serían manejadas por personas que llevan años en el evangelio, gente madura, gente que conoce ya la palabra de Dios, gente que es probada en la fe, está siendo más bien manejada por jóvenes, ¿sí? Jóvenes que son inexpertos, que son indoctos, manejan ministerios, manejan iglesias, ¿sí? Aquí en Ibagué, por ejemplo, hay un muchacho, no voy a decir el nombre, pero ese muchacho él trata como ahora de cantar su música así estilo música contemporánea, y son muchachos que usted ve su página de internet y todas las cosas que él dice son cosas superficiales, ¿sí? Cosas que la iglesia de hoy habla a los jóvenes. Si tú persistes vas a alcanzar tus sueños, no te desanimes, Cristo te levanta para que tú conquistes. Bueno, todo ese tipo de cosas muestran simplemente la inmadurez de las personas que están en un ministerio o en ministerio, ¿no? o sus carreras ahora cristianas de música, ¿no? Entonces, algo muy parecido estaba ocurriendo en la iglesia de Creta, en el libro de Tito, ¿no? Si nos tomamos el capítulo 1, Pablo tiene una preocupación muy importante por la iglesia que está en Creta, ¿no? Creta es una isla que queda en el mar Egeo, está un poquito más al occidente de Chipre, y se dice que el evangelio llegó a Creta por algunos de los creyentes el día del Pentecostés que escucharon el evangelio y la proclamación de Pedro, y después de eso ellos llevaron el evangelio a Creta. No hay muchos indicios de que Pablo haya ido a Creta, solamente un pasaje en el libro de los Hechos, pero sabemos que existía una iglesia en Creta, había unos creyentes en Creta, y como en todas las iglesias, en las cartas de Pablo, todas las iglesias tenían algunos problemas, ¿sí? Todas las iglesias tienen problemas de cierto índole, y el problema era, en ese sentido, era cultural. La iglesia de Creta era en este contexto, la mayoría de sus miembros tenían mala fama delante del mundo, ¿sí? Dice el texto, por ejemplo, ahí en el capítulo 1, más atrás, dice ahí en el versículo 12, perdón, 11, dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, aquí Pablo está
está citando a un profeta de los mismos cretenses, un profeta, no recuerdo el nombre ahorita, pero es un profeta mismo que les había hablado ahí, había hablado de cómo eran los cretenses. Y dice ahí, digo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Sí? Este poeta estaba mostrando en sus poesías, que Pablo cita ahí, cuál era realmente el carácter de la gente de Creta. ¿Sí? Y ahí nos dice el texto que eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Sí? En la antigüedad, cuando se hablaba de los cretenses, se hablaban pestes de ellos. ¿Sí? Se hablaban pestes de esas personas. Eran personas terribles, eran avaros, eran ambiciosos, eran groseros. Entonces, vemos que toda esta mal actuar de esas personas estaban ya dentro de la iglesia. ¿Sí? Y ellos estaban dando mal testimonio a las personas, daban un mal testimonio del Evangelio. ¿Sí? Entonces Pablo toma a Tito y lo envía a Creta. ¿Para qué? Dice el texto más atrás. Dice que, ahí en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, la misión de Tito en Creta era corregir lo deficiente, lo que estaba pasando en la iglesia, y así mismo establecer ancianos. Muchas de las iglesias que estaban ahí no tenían ancianos. Entonces, Pablo más adelante nos va a dar ahí las indicaciones de cuáles son las calificaciones y requisitos de un anciano. Y también Pablo, la segunda parte, que es la que vamos a estudiar hoy, capítulo 2, en esta porción, nos muestra realmente cuál es el carácter y la conducta de la iglesia, cuál debe ser realmente la conducta del cristiano en un ambiente donde hay mucha hostilidad. ¿Sí? Entonces, otra necesidad que Tito necesitaba llevar a la iglesia de Creta era la necesidad de hacer buenas obras, la necesidad de tener autocontrol, que tuviera un lenguaje moderado y sobre todo que los cretenses tuvieran honestidad e integridad. ¿Sí? Entonces, había mucha hipocresía dentro de los creyentes de la iglesia de Creta. ¿Sí? Muchos de ellos vivían una vida cristiana, pero al mismo tiempo no lo mostraban. ¿Sí? Entonces, ahí en el principio del capítulo 2, Pablo nos muestra, ya después de Pablo en todo el capítulo 1 haber hecho una descripción de los ancianos y también el carácter de los falsos maestros que estaban dentro de la iglesia de Creta, dice en el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo aquí entra a hacer un contraste entre lo que se hablaba, lo que se decía de los cretenses en el primer capítulo y cómo debe ser ahora la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí el tema principal de este segundo capítulo es la conducta cristiana. Entonces, cuando Pablo ahora comienza a hablar acerca de la conducta cristiana, él comienza a hablar a los diferentes grupos que hay dentro de la iglesia, ¿sí? Que es el gran problema en la iglesia de hoy. ¿Sí? Pablo no cayó en ese error. Pablo sabía que la iglesia está conformada por distintos tipos de personas. ¿Sí? Vemos en el versículo 2 que dice que los ancianos sean sobrios, y luego él dice cuál es la conducta de los ancianos. Aquí anciano no está hablando de ancianos en el sentido de pastores, sino que está hablando de ancianos en el término de su edad. ¿Sí? ¿Cómo deberían las personas adultas portarse, conducirse en la iglesia? Ahora, ¿cuál era el concepto de anciano de ese tiempo? Una persona anciana era de 60 años hacia arriba, ¿sí? Muy distinto a nosotros. Una persona joven era por ahí más o menos de los 20 hasta los 50, antes de los 60. ¿Sí? Cuando Pablo habla aquí de jóvenes, se estaba refiriendo a ese rango de edad, de entre los 20 hasta antes de los 50 años, porque ese era el contexto en su tiempo. ¿Sí? Obviamente nosotros hoy, pues, nuestras edades están marcadas de una manera distinta. Nosotros podemos hablar de una persona joven en el tiempo de hoy, de una persona de los 15, 14 años, por ahí hasta los 30 años, digamos que ese es como más o menos el rango de edad de una persona, digámoslo entre comillas, que se puede considerar como joven. Entonces, Pablo aquí primero habla a los ancianos, les dice cómo deben comportarse. Después en el versículo 3 dice, las ancianas asimismo, obviamente aquí no está hablando de las pastoras, está hablando de las ancianas en edad, las mujeres maduras. ¿Qué deberían hacer las ancianas? Y en el versículo 4 habla Pablo también a las mujeres jóvenes, pero no de una forma directa, sino a las ancianas, y las ancianas tienen un cargo dentro de la iglesia, una labor, y es enseñar a las mujeres más jóvenes. ¿Sí? Ahí dice en el versículo 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver ahí. Ahora entra la parte que es lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, y es exhorta a sí mismo a los jóvenes. Aquí cuando habla de jóvenes está hablando tanto de hombres jóvenes y mujeres jóvenes, solteros. ¿Sí? En el versículo 9 en adelante se habla a los empleados, a los siervos. ¿Cómo debían los siervos comportarse en su trabajo? ¿Sí? La ética laboral
que nos habla el Evangelio, cómo debemos nosotros comportarnos, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos es en esa parte. Pablo hablando a la iglesia de Creta y dando instrucciones a cada uno de nosotros, pero sobre todo a nosotros, en nuestro contexto de acá, jóvenes. ¿Cómo debemos nosotros como jóvenes cristianos comportarnos? ¿Cuál debe ser nuestra conducta, ¿no? Ahora, una cosa también que hay que notar acá es que, si ustedes se dan cuenta, cada etapa de la vida de una persona tiene luchas distintas, tiene pecados diferentes. Y eso lo vamos a notar acá. Las luchas de un casado no son las mismas luchas de una persona soltera. Las luchas de un empleado no son las mismas luchas, son los mismos deberes que tiene una mujer soltera o una mujer casada. Entonces vemos que Dios, por medio de Pablo, da instrucciones precisas a cada persona en la iglesia. O sea, no hay persona dentro de la iglesia que diga, no, pues para mí no hay nada en la Biblia, bueno, como que hablan de todo el mundo menos para mí. No, todas las personas en la Escritura tienen algo que ver con Dios. Entonces, y sobre todo con las instrucciones acerca de la iglesia. Entonces, Dios tiene un plan para los jóvenes, así que nosotros vamos a conocer ese plan, y yo lo dividí en 3 partes. Y lo primero que nosotros vamos a ver, el primer punto, es exhortados a la prudencia. ¿Qué significa ser exhortado a la prudencia? Vamos a ver después un segundo punto, y vamos a ver el ejemplo de la prudencia. ¿Cuál es realmente la prudencia en acción? ¿Sí? ¿Cómo sé realmente que estoy siendo prudente? ¿Sí? Y tercero, vamos a ver los resultados de la prudencia. ¿Cuál es el resultado de la prudencia? ¿Qué resultados hay en mi vida cuando yo soy prudente? Según la Escritura, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a empezar con nuestro primer punto. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el texto. Lo primero que el texto nos dice es: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Entonces, hay un mandamiento del Señor acá en este primer versículo. Hay un mandamiento es exactamente para Tito, no es para nosotros, digamos en ese sentido directo. Y Pablo manda a Tito acá que debe exhortar a los jóvenes. Debe exhortar, debe haber una amonestación, digamos, verbal, una forma de hablar verbal, ya sea por medio de un sermón, ya sea por medio de una charla personal, o de cualquier forma que tenga que involucrar el hablar, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo acá que hable con los jóvenes y les exhorte a que sean prudentes, ¿sí? Ahora, ¿por qué Pablo está hablando aquí de prudencia? Porque en el contexto, en el capítulo 1, se nos muestra que los falsos maestros eran personas totalmente inmorales, ¿sí? Estos judíos venían y enseñaban fábulas a las personas. Dicen que tomaban la ley de Moisés y hablaban de lo más insignificante de la ley de Moisés y armaban largos debates y charlas y con eso enredaban a la gente, ¿sí? Dice ahí el texto que, en el capítulo 1, que trastornaban casas enteras, ¿sí? Su enseñanza era tan peligrosa que muchas de las personas que ya eran creyentes estaban siendo arrastrados por esos falsos maestros, ¿sí? Entonces, en contraste con los falsos maestros, Pablo le dice que a los jóvenes debemos ser prudentes, ¿sí? Ahora, esta palabra prudente, ¿a qué se refiere? Y para ser prudente debemos saber qué no es la prudencia. Y vamos a ver primero unas marcas y unos peligros que son muy comunes en los jóvenes, ¿sí? Vamos a ver las marcas y peligros de los jóvenes. La primera marca de los jóvenes es que somos inmaduros, es la inmadurez, ¿sí? ¿Y qué es la inmadurez? La inmadurez falta de experiencia, ¿sí? Falta muchas veces de seriedad en tratar muchos asuntos, ¿sí? Ahora, hay una cosa que nosotros debemos tener en cuenta, y es que la experiencia nos trae la realidad. Entre nosotros más pasamos por experiencias, entre más nosotros pasamos por muchas cosas, vamos madurando. Y la madurez, ¿qué quiere decir? Que nosotros pensamos más cada vez como es la realidad, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta cómo es la vida real y qué tan dura es la vida real. Nosotros vemos, por ejemplo, que mucho de la juventud de hoy día quiere escapar de la realidad, ¿sí? En su inmadurez, en su falta de confrontarse con el mundo real, ellos quieren escapar, ¿sí? Y yo estaba buscando algo acerca de los jóvenes, la diferencia entre los jóvenes de hoy hace 30 años, y según los estudios, los jóvenes, las personas de hoy, son mucho más temerosas de salir al mundo, digamos, en cierto sentido, afrontar la realidad que hace 30 años. Hace 30 años un joven era mucho más responsable. Hace 30 años los jóvenes no tenían temor, digamos, de afrontar el mundo real. Los jóvenes de hoy no. Los jóvenes de hoy todavía quieren seguir haciendo muchas cosas todavía de sus niñas y no quieren crecer, no quieren ser adultos, ¿sí? Entonces vemos nosotros que a través de la experiencia aprendemos a ver las cosas tal cual como son, ¿sí? Otro punto importante también de la juventud, una marca, un peligro de la juventud, es la arrogancia. Nosotros como jóvenes tendemos mucho a ser autosuficientes, ¿sí? Todos creemos que nos las sabemos todas, no necesitamos consejo de nadie, ¿sí? Y creemos que ya a los 20, 18, bueno,
a edades así muy de juventud, creemos que todo lo sabemos, creemos que todo no necesitamos consejo, creemos que todo lo tenemos bajo control. ¿Sí? Entonces, el orgullo lo que hace es que nosotros estemos tan satisfechos con nosotros mismos que ya no necesitamos de nadie más. No necesitamos de nadie. ¿Sí? Entonces, eso es otro de los peligros de la juventud. Ustedes ven, una de las marcas de las personas jóvenes es eso, la arrogancia. ¿Sí? Somos arrogantes. Cuando se da un consejo, la persona tapa sus oídos. ¿Sí? Y más si se habla en el Evangelio, mucho más. ¿Sí? Entonces, cada persona anda por su camino a su manera. ¿Sí? Y seguro que yo estaba leyendo de Ryle, un libro muy bueno que se llama Consejos a Hombres Jóvenes, que es basado en este texto. Ryle dice que no hay lugar donde esté tan arraigado la arrogancia que en el corazón de los hombres. ¿Sí? El corazón del hombre joven es donde la arrogancia está muy arraigada. ¿Sí? Entonces vemos dos puntos: la inmadurez, la arrogancia. Otro punto también importante de los jóvenes es la impulsividad. Los jóvenes no piensan en lo que hacen y se dejan llevar por las emociones y por los impulsos. No piensan en lo que hacen y lo que dicen. ¿Sí? Todas las decisiones que toma una persona en su juventud muchas veces son apresuradas. ¿Sí? No piensa, sino que se deja llevar por su emoción, por sus pasiones. No hay cordura ni se miden las consecuencias de los actos. ¿Sí? Esa es otra marca también de la juventud. Hacemos muchas cosas de las que después nos estamos arrepintiendo cuando estamos más grandes, ¿sí? Cuando ya crecemos. ¿Sí? Un ejemplo bíblico es el hijo de David, Roboam, en Primera de Reyes 12, del 1 al 14. Ustedes ven que el hijo de Salomón, que cuando Salomón dejó el trono, Roboam fue a pedir consejo ¿de quiénes? De los jóvenes, y no pidió consejo de los ancianos. Y dice la Biblia que cuando Roboam prestó oído a los jóvenes, su reinado fue terrible, porque los ancianos le dijeron a Roboam: si tú sigues tratándolos como trató tu padre Salomón, la gente te servirá con gusto. Y los jóvenes decían: no, denles más carga, cóbrenles más impuestos y los va a tener felices. Y él hizo lo que los jóvenes le dijeron y terminó mal. Entonces, ese es otro problema de la juventud, la impulsividad. Somos muy impulsivos muchas veces y hacemos todas las cosas con nuestras emociones. Otro punto importante es la lujuria. ¿Sí? Nosotros como jóvenes estamos muy expuestos, y sobre todo a ser solteros, a los pecados sexuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas más oportunidades de pecar. Los sentidos están fuera de control, ¿sí? Más que todo en edades más tempranas. Y la tentación sexual es mucho más fuerte en esta época de la vida que en otras épocas de la vida. ¿Sí? Sobre todo en los jóvenes hombres, los varones. ¿Sí? Aunque las mujeres también, pero... Entonces hay un impulso muy fuerte, un apetito muy fuerte por las pasiones carnales. ¿Sí? Ese es otro rasgo también de la juventud. Y un último es el amor al placer. Los jóvenes tenemos amor al placer. ¿Sí? Dice Ray: la juventud es el tiempo en que nuestras pasiones son más fuertes y como un niño ingobernable clama por indulgencia a la mayor intensidad de la voz. La juventud es el tiempo en que por lo general disfrutamos de la mejor salud, la mayor fortaleza, ¿no? Tenemos toda la fortaleza, tenemos toda la salud. ¿Sí? Dice: la muerte parece estar muy distante y el gozar y disfrutar en esta vida parece constituirlo todo. Entonces el joven, como ve que tiene salud y tiene mucho tiempo por delante, él dice: bueno, yo puedo disfrutar todo lo que yo quiera. ¿Sí? Está escuchado eso en los jóvenes, ¿no? Bueno, yo estoy joven, tengo mucha vida por delante, bueno, debo disfrutar mi juventud. ¿Sí? Pero mira lo que dice Ray: la juventud es el tiempo en que la mayoría de la gente tiene pocas preocupaciones o ansiedades terrenales que absorban su atención. Y todas estas cosas hacen que los jóvenes piensen más que todo en el placer. Claro, como no hay responsabilidades, como no están afrontando el mundo real, pues entonces los jóvenes, ¿qué hacen? Piensan en los placeres de la carne. Dice: yo les sirvo los apetitos, dice, y todas estas cosas hacen que los jóvenes piensen más que todo en el placer. Yo les sirvo los apetitos carnales y el placer. Esa sería la respuesta real de muchos jóvenes. Si se les pregunta: ¿quién es tu siervo? ¿De quién eres tu siervo? Los jóvenes dirían eso: soy siervo de mis apetitos carnales, soy siervo de mis deseos carnales. ¿No? Entonces, vemos que el panorama para los jóvenes no es muy alentador. Vemos que el estado de un joven no es muy favorable, sino que los jóvenes están expuestos a muchos peligros, están expuestos a muchos pecados, son muy propensos a muchos pecados, más que en otras épocas de su vida. Ray dice otra cosa acá importante. Dice Ray: preguntémosle a cualquier ministro fiel del Evangelio y pongamos atención a su respuesta. ¿Cuántos jóvenes solteros puede él estimar que vienen a participar en la cena del Señor?
En el tiempo de Ray, imagínense el tiempo de Ray que no era tan perverso como hoy. ¿Y cuántos jóvenes iban a tomar la cena? ¿Cuántos jóvenes iban a la iglesia? Casi ninguno. ¿Sí? Dice acá Ray, ¿y cuáles eran los que más faltaban ir a la iglesia? Los jóvenes. ¿Sí? ¿Quiénes eran los más distraídos en las reuniones semanales? Los jóvenes. ¿Quiénes en los cultos de oración eran los que menos prestaban atención? Los jóvenes. ¿Quiénes eran los que manejan mayor grado de ansiedad? Los jóvenes. ¿Sí? Entonces vemos que los jóvenes son los más difíciles de tratar, dice Ray. ¿Quiénes su Grace son los más difíciles de manejar? ¿Quiénes son los que requieren más reprensiones y con mayor frecuencia? Los jóvenes. ¿Sí? ¿Quién le ocasiona mayores perturbaciones y penas al ministro? Los jóvenes. ¿Sí? Entonces, vemos que la exhortación de Pablo realmente tiene importancia. ¿Sí? Ahora, si nosotros le preguntásemos a los jueces, si nosotros fuésemos a la fiscalía, fuésemos a las estaciones de policía y preguntáramos lo siguiente: ¿quiénes son los que más van a las tabernas y a las cervecerías? ¿Quiénes van más a los sitios de diversión mundana? Los jóvenes. ¿No? ¿Quiénes son los mayores infractores en la calle? Los jóvenes. ¿Quiénes hacen reuniones rebeldes y quienes hacen todo tipo de cosas que perturban el orden público? ¿Quiénes van a protestar siempre en la calle contra la policía? No jóvenes. Tenemos que nosotros tenemos, y lo digo una vez más, muchas cosas por delante de las que debemos prestar atención. Dice Ray también que aquí, ¿quiénes son los que están, de quién está más lleno las cárceles? De jóvenes. Si no, miren ahí en la correccional, así ya. Entonces es por eso que esta razón que Pablo pide a Tito que exhorte a los jóvenes y los exhorta a ser prudentes. Ahora vamos a enfocarnos en nuestra palabra prudente. ¿Qué significa prudente acá en el griego? Es la palabra sofroneo. Esa palabra significa tener una mente sobria y sobre todo tener dominio propio. Pablo le está diciendo aquí a Tito que exhorte a los jóvenes a que tengan dominio propio. ¿Qué es tener qué es tener dominio propio? Es tener una mente clara, con prioridades claras y objetivos claros, sobre todo en las cosas de Dios. ¿Sí? Tener claro, no es ser autosuficiente, es tomar las cosas con seriedad, sobre todo las cosas espirituales, con mucha seriedad. ¿Sí? Y es todo lo contrario a lo que vemos los jóvenes hoy día. Por eso yo les digo muchas veces a ustedes, nosotros los cristianos no somos diferentes al mundo, somos lo contrario del mundo. ¿Sí? Debemos ser lo contrario. ¿Sí? Miren lo que dice Crisóstomo, por ejemplo, un padre de la iglesia. Nada es tan difícil a esta edad, joven, como superar los placeres y las locuras. A esta edad es súper complicado. Yo estaba leyendo otro autor y él decía que los mayores patrones de pecado que una persona tiene en su edad adulta los obtuvo en su juventud. ¿Sí? Si usted es joven, no se deshizo de un pecado, va a ser muy difícil ustedes hacerse o a luchar más con un pecado cuando usted ya esté en edad adulta o mayor. Entonces, ¿qué debemos nosotros examinar? Examinar todas esas cosas que yo acabo de leer acá. ¿Sí? Y ver qué actitudes yo tengo en mi vida y ser sinceros al verlos y proponerme desde ahora tratar con ellas bíblicamente. ¿Sí? Pues cuando nosotros hablamos de sobriedad, hablamos de ser prudente, la Biblia nos da algunas pautas de cómo ser prudente. ¿Sí? Cómo aplicar la palabra de Dios a mi vida, ¿no? Dice Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Sí? Proverbios 4, del 10 al 17. Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Apérrate la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados, evítalos, no pases por él. Apártate de él y pasa adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Entonces, ¿cuál es la exhortación de la palabra de Dios para los jóvenes? Debemos tener un énfasis en la instrucción bíblica. Guardar la palabra de Dios, leerla, meditarla y sobre todo practicarla. ¿Sí? Hay muchas instrucciones prácticas en la Biblia. Vemos en 2 Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con corazón puro. ¿Cuál es una instrucción, digamos, de ser una persona prudente? La persona prudente, el joven prudente, huye de las pasiones juveniles. Guarda la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios.
¿sí? Es su mayor deleite, ¿sí? Entonces, el joven cristiano no debe dar rienda suelta a sus emociones. Oímos que los jóvenes cristianos hoy le dan rienda a sus emociones, ¿no? Ellos ¿te sientes así? Ay, ve y dile que la amas, y pídetele un bus, porque es tu primer amor, porque es tu amada, ¿no? Yo leo eso mucho de Dante Gebel, ¿no? Que él le impulsa mucho a los jóvenes para que den rienda suelta a sus emociones, pero eso no es sano, ¿sí? Sino que el creyente cristiano joven debe mostrar autocontrol, ¿sí? Y como nosotros sabemos, el autocontrol es una marca de estar caminando en el Espíritu, de estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Cosa que es contraria al mundo, ¿sí? Porque nosotros vemos que los jóvenes del mundo se desenfrenan y los jóvenes cristianos son prudentes y son cuerdos, porque Juan 14:17 dice esto: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede percibir, porque ni le ve ni le conoce. ¿Sí? ¿Por qué la gente anda desenfrenada? Porque no tiene el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu hace que nosotros refrenemos aún mucho más nuestra maldad. Dice, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la gran diferencia entre los jóvenes del mundo y los jóvenes verdaderos creyentes. Que el Espíritu de Dios vive entre ellos, vive en ellos, y ellos viven dando fruto del Espíritu Santo, que es también la prudencia. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a nuestro segundo punto. Ahora, en segundo lugar, tenemos la continuación del mandamiento de Pablo. Aunque hay un punto y coma ahí en el verso 6, no quiere decir que no ha terminado la instrucción. Dice el versículo 7, presentándote tú en todo, como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ahora vamos a entrar al ejemplo de la prudencia. Ya vimos cuál es la exhortación a la prudencia y la necesidad de la prudencia. Ahora vamos a ver el ejemplo de la prudencia. Ahora, ¿cuál es y en qué consiste ser ejemplo? ¿Qué es lo que nosotros debemos mostrar? Entonces Pablo nos habla de 4 cosas que debemos resaltar en nuestra vida como jóvenes. 4 cosas de ahí. Dice ahí en el texto, en el griego tenemos 2 palabras en el primer mandamiento, dice cuando dice presentándote tú en todo, como ejemplo, la palabra de ofrecerse es la palabra pareko en el griego y significa proveer o ofrecer algo, ¿sí? Otra es ser ejemplo, ¿ya? Ahora, cuando se habla aquí de ejemplo, en el griego lo que da la idea es que es como el molde de un objeto, ¿sí? El molde es lo que da forma a algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la fábrica donde hacen plásticos inyectados, ustedes ven que las matrices donde sacan todos esos plásticos inyectados son hechos así con unos moldes, ¿no? Ya el plástico lo inyectan y queda dentro el recipiente con la forma. Ese tipo de molde es el que está hablando Pablo acá. El cristiano joven debe ser una persona que da ejemplo, es una persona que es una figura, una imagen que nosotros los demás deben seguir, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de nosotros de hablar del poder de Dios, por ejemplo? Nosotros decimos a la gente, Dios es un Dios de paz, pero ¿cuánto más la gente lo va a creer si ve la paz de Dios en nosotros? ¿Sí? La gente dice, Dios es un Dios que perdona, pero nosotros muchas veces no perdonamos a los demás, ¿sí? Muchas veces decimos es que Dios es un Dios que da paciencia, y nosotros no tenemos paciencia con los demás. Entonces no demostramos realmente con nuestro ejemplo el Dios que nosotros decimos creer, ¿sí? Y toda enseñanza sin ejemplos vivos son enseñanzas sin poder, ¿sí? Los cristianos jóvenes deben ser muestra del poder transformador de la gracia de Dios. ¿Yo cómo sé que la gracia transforma vidas? Si no ha transformado la vida mía, si no ha transformado mi propia vida, ¿sí? Y mire lo que dice MacArthur acá. El elemento más poderoso del evangelismo no es una técnica, no es una estrategia de marketing, no es la relevancia cultural, no es que yo voy a tocar rock para alcanzar a todos los rockeros, no. Es el poder de una vida transformada. Cuando mi vida realmente ha sido transformada, va a ser la mejor forma de evangelizar a los demás. ¿Sí? No diciendo que nuestro testimonio salva a las personas, pero nuestro testimonio va a hacer que las personas al menos vean, ¿sí? Que hagan algo distinto de nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que la doctrina que no va acompañada de ejemplo es inútil y es inefectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque para muchas personas es más fácil imitar el ejemplo que aprenderse la doctrina, ¿sí? Para muchas personas es más fácil aprender por lo que ellos ven que por lo que ellos oyen, ¿sí? Pero nosotros nos sentamos aquí de un sermón y si yo dentro de 20 días le pregunto, ya se le ha olvidado mucho de lo que dije hoy, porque aprendemos más por el ejemplo que por lo que oímos muchas veces, ¿no? Y Pablo sabía esto. Y hay varios casos acá en la Biblia donde Pablo nos habla que él era ejemplo a los creyentes. Por ejemplo, ahí en 1 Tesalonicenses 2, 9 y 10 dice: porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas,
como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros. Os proclamamos el Evangelio de Dios. Pablo está diciendo aquí en este pasaje que él trabajaba de una forma tremenda, al punto de la fatiga. ¿Y en qué forma trabajaba? Predicando el Evangelio de Dios. Pero miren lo que dice en el versículo 10. Pero vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo no se preocupaba con dar una buena doctrina, una sana enseñanza, sino que Pablo se preocupaba por dar un buen ejemplo a los creyentes. ¿Sí? Y esta era una forma de vida de Pablo, esta hacía parte de la teología práctica de Pablo. Dice Filipenses 3, 17 al 19. Hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Qué es lo que Pablo exhorta aquí a los filipenses? A que sean imitadores de Pablo, y no solo de Pablo, sino de todos aquellos que también siguen el ejemplo de Pablo. Por eso muchas veces es bueno nosotros ver y conocer, por ejemplo, biografías de hombres piadosos, porque podemos seguir los ejemplos de ellos. ¿Sí? Por eso es tan necesario el ejemplo, ¿no? Ahora, ¿en qué cosas Pablo quiere que nosotros seamos ejemplos? ¿Sí? Hay tres cosas ahí que Pablo menciona en el versículo 7. Primero, buenas obras. ¿En qué debemos ser nosotros ejemplos? Primero dice buenas obras. Todas las obras que un creyente hace son el producto y señal de su salvación. Ya eso lo tenemos claro, ¿no? Sabemos que toda buena obra es el reflejo de nuestra fe. Si yo realmente he creído en Dios, si yo realmente he creído en Cristo, se va a reflejar en mis obras, ¿no? Somos el ejemplo a seguir por cristianos más nuevos en la fe y por otros hermanos en la fe. ¿Sí? Eso también es importante. Hay muchos hermanos que son más nuevos en la fe y ellos necesitan seguir el modelo de los hermanos maduros. Por eso crecer en la fe y madurar es importante. Porque muchas personas, aunque ustedes no lo crean, y aunque a veces a mí se me olvida, la gente nos ve y la gente nos está observando constantemente. ¿Sí? Hay la palabra buenos, como ustedes saben, es la palabra kalos, y significa obras moralmente excelentes. ¿Sí? Entonces, muestra el carácter de todo lo que nosotros debemos hacer. No estamos hablando de una perfección, pero estamos hablando de un esfuerzo en hacer buenas obras. Es una conducta llena de buenas obras, marcada por buenas obras. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿está nuestra conducta marcada por buenas obras? ¿Estamos preocupados nosotros por hacer buenas obras? Si nosotros vemos, por ejemplo, el resumen de esta carta, la palabra que más sobresale en la carta de Tito es la palabra buenas obras. ¿Sí? Eso contrasta mucho de lo que acusaban los falsos maestros a Pablo. Si ustedes recuerdan que a Pablo lo acusaban de que le enseñaba salvación solo por gracia sin obras, sin hacer obras. ¿Sí? En Romanos lo criticaban mucho. Pablo dice que, por eso Pablo hablaba, ¿no? Abundaremos en la gracia, pero abundaremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Entonces, hay un balance, obviamente, ¿no? El primero, buenas obras. Segundo, en la enseñanza. En el original dice, en la pureza de doctrina. Entonces, otra cosa en la que nosotros debemos ser ejemplo es tener una doctrina pura, una enseñanza sin corrupción. ¿Sí? Vemos que esto no pasa en los jóvenes de hoy. El cristianismo moderno está preocupado por hacer muchas obras, pero no le importa nada la doctrina. ¿Sí? Dicen que la doctrina no interesa. Pero Pablo aquí nos dice que un verdadero cristiano joven debe tener clara la doctrina junto con una buena conducta. ¿Sí? Ahora, después el texto nos dice, mostrando integridad, seriedad. Mire que esta doctrina va unida ¿con qué? Con la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad, según lo que yo aquí encontré, la integridad es cuando lo que yo hablo concuerda con lo que yo vivo. ¿Sí? Esa es la integridad. La integridad es lo contrario a la hipocresía. Entonces, el joven cristiano debe mostrar cómo el resto de jóvenes deberían vivir. ¿Sí? Él es ejemplo, no solamente para los creyentes, sino también para los inconversos, y eso va a ser nuestro último punto ahora. ¿Sí? Nuestra vida debe reflejar un conocimiento bíblico sólido y una vida de obras que reflejan ese conocimiento sólido. Mire lo que dice el texto ahí, la seriedad también. ¿Qué es lo que más, cuál es la marca más característica de los jóvenes de hoy día? La falta de seriedad. Yo trabajo en un colegio con jóvenes de 16 años, 15 años, y ellos se comportan como los niños de segundo de primaria. Quieren hacer chistes todo el tiempo. Uno va a hablar de algo serio, no les importa, se ríen todo el tiempo. ¿Sí? Uno va a tratar un tema con mucha seriedad, no les interesa. Y esa es una de las marcas más terribles, sobre todo en este tiempo, es la falta de seriedad. Pero Pablo le dice aquí a los jóvenes cristianos, ustedes deben ser serios. ¿Sí?
La seriedad es una característica que los jóvenes deben mostrar. ¿Sí? Vivimos en un mundo donde ¿qué es lo que más reina en este mundo? El entretenimiento. Y el entretenimiento hace que nada lo tomemos en serio. ¿Sí? Porque ya todo se volvió un juego. Ustedes ven qué es lo que más abunda en la televisión. Realities, juegos y más juegos. Entonces ya la vida del joven se vuelve un juego. Porque creen que todo es juego, creen que todo es chiste, creen que todo es burla, creen que todo es superficialidad. Y eso es lo que nosotros vivimos. Pero el joven cristiano va en contra de eso. Y Pablo dice acá que nosotros debemos pensar de una manera seria acerca de asuntos serios, con mucha seriedad. ¿Sí? Porque los jóvenes, sobre todo en ese tiempo, lo repito, no ven con seriedad la vida terrenal, no ven con seriedad la muerte, no ven con seriedad la eternidad y menos ven con seriedad el Evangelio, aún dentro de las iglesias. No lo ven serio. No creen que el Evangelio es algo realmente importante y serio. Entonces Pablo aquí exhorta a los jóvenes a que seamos serios. Pablo está diciendo que no nos riamos. Pablo está diciendo que no tengamos momentos en que nos podamos divertir, ¿no? Pablo está diciendo que las cosas que son serias deben ser serias. No las cosas que son, porque eso pasa muchas veces. Somos serios en las cosas, somos frívolos en las cosas que requieren mayor seriedad. Otro punto. ¿Cómo debe ser la forma de hablar de un joven? Dice el texto, con palabras sanas e irreprochables. Aquí no está hablando Pablo de sana doctrina. Pablo está diciendo que yo voy a hablar doctrina todos los días, no. Pablo lo que está diciendo es que mi forma de expresarme, porque la palabra ahí es logos, no es didascaleo, que es enseñanza, sino es logos. Y logos no solo la palabra de Dios, sino logos también significa hablar. Lo que Pablo está diciendo acá es que el joven debe tener una forma de hablar sana e irreprochable. Que nadie le diga nada por la forma en que él habla. ¿Sí? Aquí no se refiere a hablar doctrina, sino la forma en que se habla. La palabra sana ahí es ugies, de donde viene la palabra higiene. ¿Sí? Ustedes saben qué es higiene, ¿no? Es algo limpio, es la asepsia, es la limpieza. Entonces, así debe ser la forma de hablar del joven cristiano. Una forma limpia, una forma que no hable malas palabras, que no haya nada de esas cosas, ¿no? Y sobre todo los jóvenes. Ustedes ven qué es lo que más los jóvenes hablan. Estupideces, malas palabras, cosas vanas. El joven creyente no debe hacer eso. El joven creyente debe tener cuidado con sus palabras y la forma en que se expresa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hablamos desde la Escritura es un reflejo de nuestro corazón. Miren lo que dice Pablo en Colosenses 4:6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada persona. Pablo exhorta aquí también a los colosenses la forma en que ellos deben hablar. Entonces nuestras conversaciones, nuestras palabras deben estar marcadas por la edificación, por la gracia, ¿sí? Y cosa que no dé lugar a reproches. Que nadie me reproche a mí la forma en que yo hablo. Que yo no esté hablando tonterías, que no esté hablando cosas vanas. ¿Sí? Entonces, para resumir ese segundo punto, Pablo lo que le pide a Tito, que haga lo siguiente: que los jóvenes sean sensibles, que tengan vidas bajo control, que tengan su vida con autocontrol, que sean comprometidos con las buenas obras, que se comprometan a tener una vida de integridad y que vivan con la verdad, que se comprometan a ser serios sobre las cosas serias y que tengan que hablar cosas que sean sanas, saludables, edificantes y espiritualmente buenas. ¿Sí? Ahora, Pablo le está diciendo aquí a Tito, no solo les enseñen eso, tú muéstrate también como ejemplo de eso. Eso es lo que dice en el versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo. El joven cristiano es ejemplo. Debemos ser ejemplo. Y esa es nuestra lucha, de ser ejemplo. Con eso saltamos a nuestro tercer y último punto. Y es el resultado de la prudencia. Ya vimos por qué es necesaria la prudencia. Vimos en qué consiste la prudencia, qué es lo que Pablo exhorta aquí a los jóvenes. Y el tercero vamos a ver el resultado de la prudencia. ¿Cuál va a ser el resultado de yo vivir una vida con prudencia? ¿Cuál es el resultado de que los ancianas, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes y los ancianos y los empleados vivan una vida prudente? Hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, y ustedes lo saben mejor que yo. El mundo inconverso nos está observando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, el mundo siempre está viendo qué decimos y qué hacemos. Y sobre todo el mundo lo que más le molesta es la hipocresía, ¿no? Ustedes ven a la gente inconversa, ¿qué es lo que más ellos aborrecen? La hipocresía. A la gente no le gusta la hipocresía, ¿no? Y más si viene de un cristiano. ¿Sí? Ustedes saben eso. Que cuando un cristiano dice o hace algo mal, el dedo del mundo cae sobre él. Entonces,
El mundo, hay que entender otra cosa, hermanos. El mundo es adversario de la fe cristiana. El mundo es hostil a la fe cristiana. No ama a la fe cristiana. No es amiga de la fe cristiana. ¿Sí? El mundo y Cristo no son amigos. Son enemigos. ¿No? Y es una enemistad mutua. El mundo critica con hostilidad y sin compasión a los que han de profesar a Cristo. Siempre recuerden eso, hermanos. Siempre. Puede que el mundo no lo diga de palabras, pero ellos lo están pensando siempre. Ellos siempre tienen eso en su mente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el problema con los cretenses? Que estaban dando mal testimonio delante del mundo, dando ocasión para que se desacreditara la fe. ¿Sí? Eso estaba pasando, por eso Pablo necesitaba poner orden. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la manera en que Dios nos ha dado para callar a los que se oponen a nosotros a la fe? No es metiéndoles un golpe en la boca, no es protestando, no es haciendo manifestaciones, no. La palabra de Dios dice, versículo 8, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mi forma de vivir debe ser tan a la forma que Dios quiere, que las personas inconversas se deben avergonzar, nada más. Ellos al ver nuestra vida y ver la vida de ellos. ¿Sí? Ahora, la idea no es de humillar a los inconversos. La idea no es creerme mejor que los inconversos. Esa nunca es la idea de un verdadero creyente. El deseo del creyente al tener una buena vida no es ridiculizarlos ni humillarlos, sino producir en ellos arrepentimiento. Que ellos vean la vida que uno vive y se produzca en ellos vergüenza para que ellos se arrepientan y crean en Cristo. ¿Sí? Es más, la palabra que Pablo utiliza ahí para malo, que dice en el texto en el versículo 8, de modo que los adversarios se avergüencen y no tengan nada malo que decir de vosotros. La palabra malo es la palabra faulos y significa sin valor. Sin valor. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí a Tito es que cuando ellos se oponen, nuestra forma de vivir debe reflejar a tal punto el cristianismo que ellos no digan que el cristianismo es algo sin valor y algo vacío. ¿Sí? Eso es lo que Pablo tiene aquí en mente. ¿Sí? Es lo que dice 2 de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo callamos al inconverso que se opone a la fe cristiana? A través de nuestro testimonio. ¿Sí? ¿Qué dice la gente del mundo? El cristianismo no tiene valor. El cristianismo no importa. Eso, mire, como vive fulano, como vive tal. Nosotros debemos mostrar que el cristianismo sí vale. Y que el cristianismo sí realmente tiene un valor, tiene un peso. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la repercusión cuando una persona da mal testimonio? Cuando una persona permite que los adversarios, aquí la palabra adversario no está hablando del diablo, aquí adversario es toda aquella persona que se opone a la fe cristiana. ¿Qué es lo que Pablo aquí está diciendo? Cuando una persona da mal testimonio, no es el testimonio solamente de esa persona que está en juego, sino la de todo el cristianismo, la de toda la fe cristiana. Por ejemplo, Pablo ni siquiera ha ido a Creta, porque a Pablo le importaba que hablaran mal del cristianismo, si Pablo no estaba ahí. Bueno, por lo que Pablo sabe, que cuando se habla mal de las doctrinas, cuando se habla mal del Señor, perdón, de la Escritura, se está hablando indirectamente mal de Cristo. ¿Sí? Entonces, hasta la reputación de Cristo mismo está en juego. ¿Sí? Ellos no eran un Dios que salva, no eran un Dios que ama, no eran un Dios amoroso, no eran un Dios de gracia, porque el cristiano no refleja lo que Dios es. ¿No? Entonces ahí daremos ocasión de que la gente hable y que la palabra de Dios y la gracia de Dios sea ineficaz en la vida de las personas. Entonces, hermanos, debemos entender que nosotros como cristianos jóvenes tenemos una gran responsabilidad de cuidar la reputación de Dios a través de nosotros.